con un especial saludo de bienvenida a toda la audiencia que tenemos a diario en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Damos inicio en la tarde-noche de hoy, jueves 25 de enero de 2024, a la videoconferencia de análisis de nuestro invitado especial, señor Coronel Diego León Caicedo Muñoz, abogado constitucionalista de la Policía Nacional, quien nos ha venido ilustrando en ediciones anteriores acerca de todos los contenidos de la Constitución. En el año 2023 hicimos 18 sesiones, dirigidas todas por el coronel Caicedo, analizando diferentes tópicos del contenido de la Carta Política Colombiana. Y este año iniciamos con la emisión número 19, que es el día de hoy, la primera que hacemos, para eh, retomar el tema en primera medida y en segundo continuar dentro del análisis de este documento tan importante que los colombianos deberíamos conocer y no conocemos y que está en vilo ante las ambiciones totalitarias del señor Gustavo Petro que pretende cambiarlo, alterarlo y modificarlo a su conveniencia. Entonces, mi coronel Caicedo, usted ya es de la casa, bienvenido y adelante. Bueno, mi coronel, buenas noches y pues buenas noches para los asistentes al aula virtual de Fundel y para los que se encuentran conectados en las redes sociales. Como decía mi coronel, retomamos nuevamente el análisis somero y muy general de la Constitución política con miras a incentivar y motivar los posibles cambios que se puedan venir con un llamamiento a Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Como sabemos, las constituciones ya hoy en día no pueden ser rígidas, pero tampoco tan maleables que se reformen eh, en repetidas ocasiones, como es el caso de la actual Constitución, que por tener 380 artículos ha sido modificada más de 60 veces. En ese sentido, hay artículos muy poderosos que hacen parte de un compendio de convenios internacionales y que han sido parte de un proceso de evolución en el tiempo, en donde el Estado colombiano ha hecho parte de esas organizaciones internacionales como la ONU, Organización de Estados Americanos y los mismos estados en busca de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y pues en ese orden de ideas, como para hacer un resumen general para los que se están conectando o no habían estado en las otras intervenciones o reuniones o análisis, la Constitución política nuestra de 1991 es el resultado de una manifestación del pueblo colombiano para reformar la Constitución por parte del mismo pueblo, ya que hasta el momento y por varios siglos no se había podido hacer, sino lo habían hecho los políticos y reuniones de mismos partidos políticos, como se desprende de la última o la anterior constitución a la 91, que es la de 1886, entre los partidos tradicionales como tal. En ese orden de ideas, inclusive la misma constitución de 1886 no establecía, sino que el mismo Congreso como tal realizara esta actividad de reformas. Tanto así que el pueblo, a través de los estudiantes y el movimiento La Séptima Papeleta, forzó a emitir un concepto a la Corte Suprema de Justicia en esa época, a través de la Sala Constitucional de la misma, y esa misma Corte Constitucional en su sala, perdón, Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional, manifestó que el pueblo era el constituyente primario y por tanto era el dueño de la tarea de armar su propia norma general como es la Carta Política o la Constitución. Y bueno, de ahí se deriva el llamamiento a votación para elegir los miembros de esa Asamblea Nacional Constituyente y nos remontamos a ver la historia de
lo que sucedía en la época, una situación bastante complicada en materia de orden público, en materia de seguridad, en materia de narcotráfico, en materia de conflicto armado y una guerrilla recientemente desmovilizada que entró a ser parte de esta Asamblea Nacional Constituyente y como resultado tenemos esta carta política que es una norma y es por eso es que se le denomina la norma de normas porque tiene un carácter obligatorio, contrario censo a la anterior constitución que era un compendio de deberes y unos parámetros a seguir. Esta, en caso de que no exista una ley específica, se convierte en obligatoria como tal. Y de ahí se desprende que tengamos una constitución bastante extensa, en donde los constituyentes se tomaron 6 meses para hacer la constitución, se armaron grupos de trabajo, se llegó hasta la misma comunidad a través de las diferentes organizaciones, organismos, establecimientos, entidades y grupos sociales, y donde tenemos nuestra actual constitución, que tiene un preámbulo muy general, unos principios generales, unos derechos humanos establecidos en tres, una estructura del Estado muy fortalecidas, con un sistema democrático, social y democrático, y una estructura económica que nos caracteriza como un sistema manejado por el sistema de mercados. Eso en términos generales. Nosotros habíamos iniciado el año pasado eh, con el preámbulo en general, en donde establece ese parámetro general de lo que es la constitución política, como esa república unitaria, ese Estado, en donde hay un solo Congreso, donde hay un solo poder, una rama judicial, pero hay una descentralización administrativa con autonomía propia de las entidades territoriales que lo caracterizan y unos principios generales que determinan lo que va a ser la Constitución y una parte dogmática que establece las tres generaciones de derechos instituidas en la Constitución política en primera instancia como los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos y los derechos ambientales. Evocamos la primera parte de los derechos fundamentales, que son los derechos individuales donde el Estado no tiene que intervenir en materia económica de manera fuerte, sino garantizarle el respeto a esos derechos que son propios del individuo como tal, apreciados en su primera generación, y vienen la segunda generación de derechos en donde el Estado sí tiene que invertir en materia económica y ahí es donde se diferencia los estados y las sociedades y las naciones alrededor del mundo, a través de su cultura y a través de sus derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese orden de ideas, pues se le da una prioridad y una protección especial a las minorías, a los niños, a los madres cabezas de familia, a los adultos mayores, a los discapacitados, a las mujeres en términos generales, eh, a las comunidades indígenas y a la comunidad LGBTI como tal. Para garantizar estos derechos, el Estado tiene que hacer una alta inversión. En esa categoría de derechos nos encontramos, habíamos terminado en el artículo 66, para iniciar el día de hoy, el artículo 67 de los derechos económicos, sociales y culturales, haciendo esa gran diferencia con los anteriores derechos, los principales, individuales, en donde hay un derecho de amparo bien interesante e importante, como es el derecho de tutela. Acá nosotros tenemos es una garantía del Estado como tal y por eso tenemos conceptos y verbos rectores de los artículos que son ambiguos y que son etéreos. Pero no obstante, Colombia ha mejorado tremendamente del cielo a la tierra con la Constitución de 1991, gracias
en primera instancia, en la primera generación, a ese derecho de amparo que tenemos, que es la acción de tutela, y en la segunda, a estos derechos económicos, sociales y culturales para garantizarle la vida a ese individuo que tiene una cantidad de problemas y necesidades dentro de las colectividades, dentro de una colectividad. Necesidades como la educación, necesidades como el trabajo, necesidades como la recreación y el deporte, necesidades como la salud, factores importantes para que ese individuo se desarrolle muy sanamente dentro de un contexto social. Entonces, no sé, mi coronel, ya después de ese amplio preámbulo, podemos continuar con nuestro articulado. Bueno, listo. Entonces comenzamos con el 67, ¿cierto? Sí, habíamos quedado con el 66 y continuamos con el 67. Perfecto. Ahí está en pantalla, creo que lo están viendo, pues para que usted nos ayude a irlo digiriendo. Perfecto, muy bien. Entonces, esta categoría de derechos que vamos a ver implica un tema bien interesante para toda sociedad y para todo ser humano, como es el tema de la educación y como es el tema de la cultura. Digamos que las naciones se diferencian unas de otras es precisamente por esos dos conceptos, el tema de la educación y el tema de la cultura. En el tema de la educación, entre mayor número de personas educadas tenga una sociedad, esa sociedad va a estar mejor en materia económica y en materia de progreso. Por el contrario, las sociedades que tienen un número de personas sin educación se ve representado en una pobreza amplia y, por el contrario, un desarrollo económico bastante delgado que conlleva a lo que nosotros vamos a ver en la segunda parte de estos artículos, que es la cultura. Y pues la cultura como es un término, un concepto polisémico, dentro de los cuales entran los hábitos y las costumbres. Dentro de esas culturas sin educación está el tema de la corrupción que no deja avanzar en temas económicos como tal, y lo que conlleva a que la misma población no se inmiscuya en los temas democráticos y en los temas de votación y en los temas de elección, lo cual se refleja en esa descomposición social. Sin embargo, hemos progresado y no todo es malo y esperamos seguir progresando y tratando de mejorar en el aspecto de educación para mejorar la cultura. Y en ese tema cultural, lo que tenemos que erradicar es el tema de la corrupción para que podamos progresar ostensiblemente en el tema de la educación. El artículo 67 dice, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Pues no debemos olvidar que la Constitución, como norma de normas, es un parámetro general y quien desarrolla este parámetro general es precisamente ese constituyente secundario que se llama el Congreso de la República, el sistema legislativo a través de las leyes. Pero eso va acompañado de voluntad política y de un tema de empuje y de un tema de lineamientos y de cumplimiento de metas, que es lo que nosotros no tenemos en Colombia. Como derecho lo tenemos, y más adelante lo vamos a ver en otros artículos, que es gratuita la educación preescolar, la escolar y la educación secundaria, y se están haciendo pinitos para una educación universitaria en ese mismo sentido, y ya empezamos con el gobierno anterior con la matrícula cero. Entonces, acá habla de que hace parte o que es un derecho de la segunda generación de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, mantener educada a la población y educarla en dos aspectos importantes. Una, que es el tema
democrático y otra que es el aspecto científico de tecnología y de emprendimiento, que es la parte que nos falta muchísimo a los colombianos para mejorar en relación con los otros países, no tanto latinoamericanos, sino con los otros países de Occidente como tal. Creo, yo no sé si que, acá más adelante sigue el artículo y lo va a continuar leyendo. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Acá habla de tres aspectos fundamentales y de tres líneas. En primera instancia, la familia como núcleo fundamental de la sociedad misma y esas instituciones que esa misma sociedad elige y que conformó a través de esta Constitución Política de Colombia, que es lo que se denomina el Estado. Y son responsables directamente de esa educación y lo manifiesta que es obligatoria. Y ahí es donde viene el punto de que tenemos las normas, pero no tenemos la capacidad de exigirla como tal. Porque si bien es cierto, hemos mejorado tremendamente en el tema de educación, todavía existen poblaciones minúsculas sin recibir la educación. Y hablo de poblaciones rurales y hablo de poblaciones indígenas dentro del mismo contexto que vamos a ver más adelante, que es la educación propia con su propia lengua. Pero eso nos hace falta a nosotros, esa exigencia, y esa exigencia viene por parte de la institución del órgano ejecutivo que es la encargada de esa exigencia como tal. Entonces, ahí establece lo de preescolar y la educación básica como tal, que ya se eleva hasta el grado 11. La educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Nosotros tenemos desde hace bastante tiempito y con la Constitución de Colombia una educación en el sector público totalmente gratuita. En ese aspecto no tenemos problema e inclusive en el aspecto técnico, pero nos falta avanzar muchísimo, que es el SENA, como educación técnica y tecnológica. Nos falta mejorar es en el tema universitario como tal. La penúltima parte nos dice, corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, garantizar el adecuado cumplimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. Estamos fallando es en el cumplimiento y estamos fallando inclusive desde la primera instancia de los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil, precisamente por el tema en comento desde un principio, el tema de la corrupción. Y estamos fallando en el tema de la exigencia y cumplimiento por parte del Ministerio de Educación. A pesar de que hay unas exigencias en los últimos años, todavía nos falta por mejorar en el aspecto de la educación, pero sobre todo en la preparación de los docentes como tal. Nosotros hemos tenido una barrera muy grande con el sindicato que tienen los docentes a nivel nacional, que han, digamos, paralizado esa educación, esas formaciones, esas exigencias que se le hacen. Cuando se le hacen las exigencias para la educación y la formación, siempre paralizan el tema de la educación organizando paros momentáneos, precisamente para evitar esas exigencias que le hace el Estado para el mejoramiento en su formación. Viene el último, ¿sí? El último inciso, que nos dice, la nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales en los términos que señale la Constitución y la ley. Por regla general, las entidades territoriales siempre se han hecho cargo del tema de la educación en tratándose de temas
preescolares y en temas de educación secundaria, o lo que se denominaba anteriormente el bachillerato. Siempre han estado a cargo de las gobernaciones, pero específicamente a cargo de las alcaldías. Son los entes territoriales los encargados de esa ejecución, y el ente central, a través del Ministerio de Educación, el encargado de liderar, de controlar y dirigir de que esa educación se lleve a cabo de acuerdo con los parámetros constitucionales y legales. Y tenemos unas leyes como la Ley 115, la de educación, la que la fomenta, la Ley 30, la antigua, y otras leyes que han salido, como ustedes lo pueden observar ahí, una innumerable cantidad de leyes que hablan del tema de la formación, del tema de la gratuidad en esos dos aspectos escolares y secundarios, del tema de la formación de los docentes, del tema de la categoría de los docentes, del tema que nos ha dado para todo, que es el tema del PAE, que es el tema de la programación de la alimentación escolar, que no hemos podido con eso. Y la escasa plata que se dirige hacia ese tema en algunos municipios, algunos políticos las direccionan hacia temas muy personales. Digamos que este es el artículo 67 general de la Constitución Política, que nos habla de la educación como un derecho económico, social y cultural. Bueno, mi coronel Caicedo, perfectos. Como vemos, cada uno de los acápites que tiene el artículo tiene una cantidad de leyes y de sentencias de la Corte para modificarlo, mejorarlo, complementarlo, como usted nos ha explicado. Yo le tengo una pregunta. En medio de todo este articulado, todas estas normas, ¿hay alguna ley o alguna sentencia de la Corte que obligue al Estado colombiano a determinar cuáles son los campos del saber o del trabajar en que se deben enfocar los énfasis de sobre todo de la educación tecnológica y superior? ¿O eso Sí, no lo tiene? claro, sí, sí, claro, mi coronel, ahí la tenemos, y establece los parámetros de la educación técnica, tecnológica y de la educación superior, y establece unos parámetros, establece unos incentivos para que las personas puedan acceder. En el aspecto técnico, nosotros en la educación secundaria siempre lo hemos tenido, pero hay unas instituciones y hay unas leyes, si ustedes las pueden observar ahí, ahorita, inclusive la estaba leyendo, no recuerdo, que son una innumerable cantidad de leyes que promocionan la educación técnica en los colegios. Yo no sé si usted recuerda, mi coronel, y todavía existen los institutos técnicos industriales, ¿no? Las En donde se complementarias. promociona para que los estudiantes puedan elegir, digamos, ese oficio, esa arte tecnológica, que es lo que nosotros tenemos en otros países desarrollados, ¿no? En los países occidentales, en Europa, en donde se privilegia el nivel técnico y tecnológico y ganan muy buen sueldo. Contrario acá, de que nosotros hemos menospreciado, y es peyorativo a veces el término técnico, y siempre se quiere elevar a la categoría de educación superior. Pero la educación técnica es una educación que está determinada a través de ley, pero que nos falta incentivar y motivar más. Eso es lo que yo he dicho en algunas intervenciones pasadas de análisis, que el SENA se debe ampliar muchísimo más en ese aspecto, ampliando sedes, ampliando centros educativos en materia tecnológica, ampliando los convenios que se tienen con las empresas, porque hay convenios de casi de innumerables empresas con el SENA para desarrollar este aspecto técnico y tecnológico. Pero es que lo que nos falta es muchísimo de que el gobierno o el Estado incentive y motive más a las empresas para que lo desarrollen. Desde hace varios años, muchos años, se viene ejecutando este tipo de convenios entre el sector empresarial y el sector estatal, a través del SENA, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje. Yo fui testigo de sección cuando trabajé como asesor en una empresa privada en la costa, en donde teníamos unos convenios muy buenos con el SENA para estudiantes que estaban en pleno proceso de educación,
y después llegaban a trabajar a la empresa. Pero claro que sí lo hay, mi coronel, sí está la ley. Bueno, pero ¿hay alguna norma o la Constitución no lo permitiría a las leyes colombianas de ser mucho más específico? Decir, bueno, es que los enfoques tienen que ser, tenemos que sacar el 10% de los educados, o de los educandos enfocados en tecnología digital, el otro 10% en mecatrónica, el otro 10% en robótica, o eso no. Específicamente, específicamente como tal en porcentajes no lo hay. Pero sí, en los colegios se está implementando la educación técnica en esos aspectos, específicamente en el aspecto tecnológico de sistemas, y se está proporcionando las nuevas modalidades que están de moda, ¿no? La mecatrónica y eso, desde los colegios para llegar a la universidad. Pero específicamente de porcentajes como tal, que yo esté enterado o no, posiblemente lo pueda haber, pero no específicamente en porcentajes. Ya, entendí. Bueno, creo que Eduardo Patiño tiene una pregunta. Caicedo. Coronel Caicedo, buenas noches y también a Noches. todos los que se encuentran en la sala. ¿Me ¿Con quién tengo escuchan el gusto? claramente? ¿Me escuchan? ¿Me copian? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Eduardo Patiño. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, coronel. Deseándole un feliz y venturoso 2024. Con Eh, retroactividad el 1 de enero, ¿no? correcto, sí, señor. Eh, coronel, es la siguiente pregunta. Resulta que en el sector educativo lo que está pasando es que para concurso docente la convocatoria está siendo abierta. Me explico. Lo que quiere decir que cualquier profesional, un abogado, un ingeniero o un médico, con el desempleo que hay en el país, entonces se está involucrando en el concurso docente. Entonces, yo no sé, a mí se me hace personalmente que eso es un error por parte de la filosofía actual del gobierno, y no solamente este gobierno, eso viene de mucho antes, porque como la educación está burocratizada, y entonces para tener como una oportunidad de hacer carrera docente, y como hay régimen especial en el sector educativo público, a los docentes especialmente, entonces yo no sé, a mí se me que eso es un problema porque hay gente que no va con vocación a ser docente, sino por tener un empleo y por tener algo que los sostenga, porque no encuentran empleo en su profesión. Y hay una crisis profesional terrible en el país y muchos profesionales están dedicando a hacer otra actividad diferente a sus profesiones. Eso es una realidad. Entonces, yo no sé si habrá una norma o no la hay para que solamente sean aquellos que hubieran estudiado docencia como licenciaturas los que tengan derecho al concurso docente. Entonces, no sé si haya esa norma. Bueno, otra cosa, complemento aquí, cortico. La cuestión de FECODE está, aunque FECODE en teoría lucha por los derechos de los docentes, eh, no todos los docentes están con FECODE porque es voluntario el que quiera unirse al sindicato de FECODE. Pero de todas formas, FECODE está ahí abogando en teoría por los derechos del docente. Ahora, hay una cuestión que sí es cierto, que es que hay mucho docente que lleva ya más de 10 años y no los han pasado a propiedad, los siguen metiendo como provisional. Entonces ya tienen un derecho adquirido, que esa es la cuestión que no se ha tratado y lo que el gobierno no ha tratado. Entonces muchos docentes provisionales están poniendo abogados ya precisamente porque les están violando un derecho adquirido y el gobierno les firma decretos de que los van a pasar en propiedad y no les cumple. Y no solamente este gobierno, eso viene desde mucho atrás. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa situación? Muchas gracias. Bueno, Eduardo, son dos temas que son bien interesantes y eso, yo soy testigo de excepción porque, bueno, yo soy normalista y por, digamos, la esencia mía siempre ha sido la docencia. Y usted tiene toda la razón, son concursos abiertos para todas las profesionales que se quieran presentar como tal. Y existe ese problema de falta de vocación, precisamente porque el desempleo es tan grande que los obliga a llegar allá. Pero la norma establece
que este tipo de personas, estos profesionales que llegan allá y que pasan el concurso, porque es por concurso, deben someterse a una preparación y a una formación en materia de docencia, y es un proceso como tal. Eso sí lo existe, la ley 115 habla de ese tema, pero el tema es lo que usted dice, la falta de vocación, que es lo más importante. El tema de la docencia como tal amerita, como el tema de los que pertenecimos y seguimos perteneciendo de alma a la fuerza pública, es vocación. Es un trabajo y una actividad que va a depender la formación de unos niños y de unos adolescentes, y no se le puede entregar a cualquiera. Lo que yo sí diría es que la exigencia para ese tipo de personas debe ser muy alta en temas de conocimientos en materia de docencia y pedagogía, que se le debe dar a ellos y se le debe hacer, digamos, seguimientos como tal. En el segundo tema, hay todavía, a pesar de que ha mejorado muchísimo el tema de la docencia como tal, pero todavía falta muchísimo, muchísimo más para mejorar en el campo, y valga la redundancia acá, en el mejoramiento de los educadores como tal, en el escalonamiento como tal, porque hay profesores que llevan muchos años en el escalafón y no han podido ascender como tal. Y eso sí es un problema. A pesar de que ellos lo han logrado a través de paros y de manifestaciones, ha habido un avance tremendo, pero eso no lo ha permitido. Y como lo dije yo en un principio, si bien FECODE trabaja por los derechos de los educadores, también como todo en Colombia, el bichito de la corrupción los ha permeado a ellos, y es un tema que no ha permitido también el mejoramiento de esa educación, porque hay una exigencia máxima para esos profesores, precisamente lo que usted hablaba ahora, de esos profesionales, abogados, ingenieros de sistemas que van a dar la educación como tal, pero sobre todo a esos profesores que son antiguos, porque aquí el docente en Colombia puede dictar sus clases hasta los 70 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos docentes que no se pensionan a la edad de mujer a los 57, los hombres a los 62, sino ellos esperan hasta los 70 años. Esos señores o esas señoras están más allá del bien y el mal. No quiero decir que todos tengan la misma tónica, pero no mejoran en materia de conocimiento, no mejoran en materia de tecnología, y eso hace que se frustre los procesos de avance. Bueno, listo, mi colega Caicedo, muchas gracias. Entonces, no sé si alguien más de la sala tiene alguna pregunta para que continúe o pasamos al siguiente artículo. Silencio administrativo, dicen ustedes los abogados, mi colega Caicedo. Ah, bueno, mi mayor Mendoza levantó la mano. Adelante, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, mi coronel Caicedo. Y muchas gracias, mi coronel Villamarín. Tengo las siguientes inquietudes con respecto a este artículo 67, especialmente con FECODE. FECODE no capacita, sino adoctrina. No es una entidad que esté pendiente preocupado por la docencia, absolutamente nada. Está metiendo también la libertad de género y tratando de meter la comunidad LGTBI dentro del pensum. Fuera de eso, la destrucción el gobierno con la destrucción trata de destruir la educación privada, la negación de los mismos docentes a capacitarse. Ellos no se quieren capacitar y no dan marcha atrás, sino no se capacitan.
los resultados PISA de totalmente deficientes y cada vez peores. El FECODE se preocupa únicamente por sus educadores, más no por sus educandos. De esos educandos tienen 2, 3 o más pensiones. Entonces, esa es una situación que ha generado cantidad de problemas tanto a nivel nacional. ¿Por qué? Porque ese adoctrinamiento ha penetrado especialmente en las ramas judiciales y ahorita tenemos, podría también ese sector judicial y los vemos en las soluciones y en las actividades y las respuestas de los carteles de la toga. Esas son las inquietudes, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, mi mayor Mendoza, buenas noches. Espero que se encuentre bien. Bueno, más que inquietudes, es una posición y un de vista suyo que igual comparto y igual lo he mencionado ahora en el tema del sindicato de los docentes en Colombia. Bueno, muchas gracias, mi coronel Caicedo, mi mayor Mendoza. Entonces pasemos a la 68, mi coronel Caicedo. Bueno, el 68 dice, los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y la dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. Y ahí terminamos y vamos a hacer un análisis, digamos, muy puntual, inciso por inciso. Nosotros, como todas las sociedades democráticas, pues tenemos dos niveles en tratándose de educación. Una educación pública, que como lo manifestamos es gratuita en términos de preescolar y secundarios, y hay proyecciones para llegar a la gratuidad en el tema universitario, pero también tenemos esa oportunidad que se da en los países democráticos para que los niños se eduquen en colegios privados. Entonces la Constitución Política de Colombia, digamos, le da esa facultad como derecho a los ciudadanos, a los particulares, como lo dice exactamente, taxativamente el artículo, de fundar establecimientos educativos a nivel preescolar, a nivel escolar, a nivel secundario y a nivel universitario. Pues para ello, y aquí lo dice, la ley establecerá y la ley establece, la ley 30, la ley 115 y una innumerable cantidad de normas que establecen los parámetros relacionados con cómo se crea, cuál es el proceso para crear una institución universitaria y a partir de ahí cuáles son los pasos que debe seguir para cumplir con esa normatividad en materia de educación en los diferentes niveles. Esa es la primera parte, es decir, tenemos una educación pública y una educación privada. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. Entonces, ¿cuál es la comunidad educativa? Es toda la que hace parte del proceso de la educación. ¿Y quiénes hacen parte de ese proceso de la educación? Pues no solamente hacen parte el docente, el educador, o el educando, como lo decía mi mayor anteriormente, o el estudiante, sino que detrás de eso hay varias personas. Está la parte directiva, está la parte administrativa, están los padres de familia y están los estudiantes egresados de esos colegios o de esas universidades como tal. Esa comunidad educativa tiene derecho, y la misma ley 115 lo establece, de participar en todo lo que es
digamos, el direccionamiento de esas instituciones educativas como tal. Y eso lo podemos ver específicamente en el tema de las universidades, y pues todos los que están aquí presentes, en la mayoría, un porcentaje muy alto, han pasado por las universidades y saben que esa comunidad es activa dentro del proceso del direccionamiento por norma en las universidades y, por supuesto, privadas y en las universidades públicas. Acá establece, y como regla general, pero también lo establece la norma, que las personas que van a actuar, digamos, como educadores o que se van a hacer cargo de la enseñanza, tienen que tener una educación, y aparte de la educación, tienen que tener una idoneidad en los temas de la enseñanza y la pedagogía como tal, aparte del conocimiento en su área que se va a desempeñar. Entonces, la ley que desarrolló esto, que lo garantiza, la ley 115 y las demás, y las siguientes, deben garantizar esa profesionalización, que el servicio o el trabajo como docente sea dignificante, pero que también sea profesional para dar una buena educación a niños, adolescentes, a jóvenes y adultos como tal. Nosotros, como padres de familia en Colombia, tenemos el derecho de escoger el tipo de educación que se le va a dar a nuestros hijos, ¿no? Y ahí establece si yo lo llevo a la pública o lo llevo a la privada, y en la privada tenemos que tener en cuenta de que, si bien es cierto, aquí hay unas restricciones, por ejemplo, en el tema de la educación religiosa, en el tema de la educación pública, pero también tenemos colegios de educación privada que tienen una connotación religiosa. Y de eso, después del 91, vinieron las tutelas habidas y por haber, y sentencias habidas y por haber al respecto de este tema específico. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta la Corte? Hombre, en el sector público no hay una obligación de dar temas religiosos como tal. Porque podría venir la persona que tiene una formación católica o cristiana, y podría venir también un musulmán o de otra religión a exigir también que se le enseñara. Por eso es ese principio. Pero en el sector privado, en la educación privada, sí lo hay. ¿Y por qué lo hay? Dicho la Corte Constitucional, porque es que queda al arbitrio de la persona escogerlo. Si yo quiero que mi hijo se forme en una educación con principios, digamos, católicos, pues escojo este colegio. Entonces, y me voy para allá, pero queda al arbitrio de la persona, porque para eso hay múltiples escenarios, y sobre todo está el sector público y también privados que no tienen educación religiosa como tal. Y de eso, vuelvo y repito, ha habido sentencias de la Corte Constitucional. Aquí habla de un aspecto bien importante, y es una minoría en Colombia, y que lo ha sido por siempre, que son las comunidades indígenas, los grupos étnicos como tal, que tienen un derecho bien importante a esa formación y a una educación, pero dentro del contexto y dentro de los lineamientos de su identidad cultural, de la cultura. Más adelante lo vamos a ver en un artículo, y en Colombia la educación en esas comunidades indígenas inclusive se debe dar en su propia lengua, respetando esas características, esas connotaciones culturales como tal. Y no solamente hablamos de los, digamos, en los grupos étnicos solamente de comunidades indígenas, ¿no? Hablamos también de grupos raizales, es el caso de San Andrés, donde hay una educación en inglés también, y ciertos grupos de comunidades étnicas, de comunidades negras, que también tienen, digamos, una educación con una connotación especial. Aquí habla de la erradicación del analfabetismo. Nosotros hemos avanzado muchísimo en el tema del analfabetismo, pero existe analfabetismo, especialmente en zonas rurales y especialmente en comunidades indígenas como tal. En eso nos falta, por exigencia por parte del Estado, para que se alcance y llegue a todas las personas la educación. Entre más
personas educadas tengamos, mejor democracia tenemos, mejores líderes y dignatarios escogeremos. Y digamos que esas personas que tienen cierto tipo de limitaciones y capacidades, aquí hay una obligación del Estado de orientarlas y de educarlas y también de brindarle los medios para que ellos puedan acceder. Así, por ejemplo, tenemos a las personas invidentes, a las personas ciegas, para organizarle dentro de su propio sistema y modo de aprender, para las personas minusválidas y para los sordomudos como tal. Entonces, digamos que en términos generales, este artículo sí es bien importante eh, eh, para los ciudadanos colombianos en materia de educación. Bueno, mi coronel García, mi coronel Caicedo, entonces escuchamos toda la información que usted nos da sobre este artículo, las normas que existen para la decisión de qué tipo de educación, etcétera. Levantó la mano Eduardo Patiño y queremos saber si hay alguien más en la sala que quiera preguntar. Bueno, por ahora adelante, Eduardo. Coronel, una pregunta es, no sé si el modelo educativo colombiano es basado en el modelo educativo mexicano que estableció Luis Vasconcelos en tiempos de la presidencia de Álvaro Obregón, ya hace 100 años, que fue un modelo educativo, un modelo para América Latina, mucho antes del modelo cubano que estableció la Revolución Cubana. Que aunque yo no creo tampoco tanto, yo creo que es más un mito lo del modelo educativo de la Revolución Cubana. Yo me ciño más en el modelo mexicano. No sé si el modelo educativo colombiano está basado en el modelo educativo mexicano, aunque no sé, el coronel que pues se ha dedicado a la docencia, yo también me dediqué a la docencia por un tiempo. No sé si eh, con las nuevas normas que han llegado, o reformas educativas, especialmente desde los 80, cuando se estableció el método estadounidense, de que los estudiantes deberían tener un presidente por curso y un presidente general, entonces pudieran tener voz y voto. Entonces eso llevó a que los estudiantes, y yo creo que eso fue un error, un error porque nuestra idiosincrasia hispanoamericana es muy diferente. Entonces llegó a igualarse frente a los educadores y resulta que ahora los educandos regañan a los educadores y los educadores perdieron mucho margen de autonomía, así como a veces pasa con el gobierno, con las fuerzas militares, que los civiles se creen más estrategas que los militares. Y entonces los docentes han perdido mucha autoridad y mucho ejercicio de autoridad y por eso se ve mucha rebeldía. Lo digo yo pues por experiencia, se ve mucha rebeldía por parte de las generaciones actuales, especialmente de estudiantes. Y entonces es un problema difícil no solamente para el educador de hoy en día, sino también para el Estado, para el propio Estado, porque se están enfrentando a unas generaciones rebeldes que no tuvieron, también pues por la realidad histórica, no tuvieron, digámoslo así, ejercicio de autoridad, porque padre y madre salen a trabajar, ¿sí? Entonces no hay una figura que ejerza la autoridad. La ejercía anteriormente era la mamá cuando el padre salía a trabajar. Y por el otro lado, en el colegio, en las aulas, como hubo mucha flexibilidad. Entonces, ya con un regaño, ya los estudiantes no acatan la orden del maestro. Entonces, no sé si el Estado cayó en un error al limitar modelos foráneos y como le digo que sí, sigue bajo el modelo mexicano de Vasconcelos. Muchas gracias. Bueno, eso es un punto de vista, digamos, muy particular, digamos, con la cual comparto. En la última parte es en el sentido de que en aras de garantizar los derechos de los niños y de los educandos, el educador o el docente, digamos, ha perdido ese liderazgo como tal y de respeto en las aulas
Y lo digo porque hasta el 2019 yo estuve dando clases en la Sergio Arboleda en pregrado, y eso que son, digamos, adolescentes, es bastante complicado. Y no solamente en las universidades públicas, sino en las universidades privadas, en donde en la privada, inclusive acatando, digamos, como los derechos de esos estudiantes, pero también el tema económico, para no llevar a que haya deserción como tal, les da, digamos, muchas garantías a los estudiantes como tal. Eso es bueno, es decir, que se respeten los derechos de los estudiantes, pero siempre se debe garantizar como tal el respeto también del estudiante hacia esos educadores eh, por edad, dignidad y por gobierno, que es lo que nosotros estamos diezmando. Y si nos vamos al sector de educación en el nivel secundario, no tanto en el nivel primario, preescolar, pero en el nivel secundario, y sobre todo en colegios públicos, el respeto hacia los profesores es total. Y eso se ha ido aumentando cada día más, y no veo, digamos, esas exigencias del Ministerio de Educación. Por el contrario, se hace que se le garanticen los derechos, pero lo que pasa es que los derechos tienen, no hay derecho absoluto, los derechos tienen unas limitaciones, y eso es lo que no entienden los ciudadanos y las personas. Esas limitaciones se las coloca el Congreso de la República a través de las leyes. Y esa formación debe iniciarse en la casa, el respeto por los mayores y por las personas, por los adultos y por las dignidades que se tienen. Eso se está perdiendo mucho hoy en día. Y eso sí es un problema, Eduardo, y lo estamos viendo en el nivel secundario y en el nivel universitario a nivel de pregrado, inclusive a nivel de posgrado, porque yo, digamos, ejercí la docencia hasta, en tema universitario hasta el 2019, y en temas de posgrados, digamos que es prácticamente lo mismo, pero a otro nivel. Entonces, eso hace parte de todo este desarrollo de los derechos humanos, donde la persona solamente exige, pero no cumple el respeto hacia esos derechos humanos de las personas, porque el docente también tiene unos derechos de los cuales se le deben respetar, que es su conocimiento, su edad y su dignidad como tal. ¿Y el referente sigue siendo el modelo mexicano? No, ha cambiado mucho. Eso es una amalgama que hoy en día, es que ese es el problema, que nosotros tomamos modelos y referencias de diferentes partes y lo adaptamos a nuestra sociedad y a nuestra cultura, pero ha cambiado. Desde el punto de que se acuerda Eduardo de la educación de la escuela nueva, empezando por ese término de educación de escuela nueva en las áreas rurales. Eso ha cambiado ostensiblemente. Ok, gracias, coronel, muy amable. Buenas noches, mi Adelante. coronel Villamarín y compañero, mi coronel Caicedo. No pude levantar la mano, no encontré el icono, a ver si puedo Claro, hacer Mi una coronel, intervención. proceda de conformidad, mi coronel. Gracias, mi coronel. Bueno, ahí sí yo veo realmente, digamos, una falta de normatividad para exigir que se cumpla y se obedezca a la autoridad. Cuando digo una falta de normatividad es en la propia Constitución, porque no veo que eso sea una opinión personal, sino una falencia grave, porque donde no hay autoridad, no hay orden. Y lo que decía el historiador Eduardo Patiño, mi coronel, pues no sé, yo pienso que cuando si se da la constituyente o la reforma a la Constitución, y si no se da, y eventualmente o seguramente nosotros vamos a ser partido político y estaremos en el escenario político para llegar a gobernar, yo creo que esto debe ser un punto fundamental
y no tiene que confundirse con lo que se llama la individuación. En alguna conferencia anterior era diferente a la individuación. A lo individual es la individuación, donde realmente se desconoce la autoridad. Este término se acuñó por un psicólogo Richter en 1970, de la individuación, y ahí empezó el degeneramiento de no respetar la autoridad. A mí me parece que esto debemos de tenerlo, me estoy extendiendo porque hay poquitos compañeros y hay tiempo, supongo. Entonces yo pienso que eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Eso pienso yo que no debe estar con lo que se llama la globalización y que estar acorde con el nuevo orden mundial. De ninguna manera los países débiles se acogen a ese nuevo orden mundial o la globalización, pero en este caso yo creo que un Estado bien organizado, digamos el suizo, donde sí se obedece a la autoridad, o en el mismo Singapur o en otros países adelantados se exige, y yo creo que mi intervención va dirigida a ese punto, a tener en cuenta cuando podamos organizar, cuando podamos reformar esta Constitución, tenerlo en cuenta. Ese es un aspecto que no es de poca monta, uno. Y dos, me parece también que cuando se dice en el inciso 3, ya mi coronel Caicedo lo dijo, en los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligado a recibir educación religiosa. Creo también que si todos somos ciudadanos de un mismo país, tendría que quitarse eso también, porque también en los establecimientos privados, ¿por qué sí se autoriza? Es decir, yo veo una dicotomía, una contradicción, digamos, si se quiere, semántica. Porque si somos los mismos ciudadanos y estamos regidos por una misma Constitución, debería, y esto es para tenerlo en cuenta en la reforma de la Constitución, también exigírsele a los planteles privados que también nos dicten la religión, esa asignatura, que no esté en la malla, esa asignatura. Y de otra manera no encontré el artículo donde se dice que no se obliga a la religión, a enseñar la religión, pero en el artículo 13 dice, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. No leí donde empezó el artículo, pero entonces lo leo porque creo que queda incompleta mi explicación. Todas las personas nacen libres e iguales. Y ahí sí sigue lo que acabé de leer. Mi concepto, mi coronel Caicedo. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Solamente quiero hacerle una pequeña acotación. De ese tema hay bastantes sentencias de la Corte Constitucional, ¿no? Del tema de la educación religiosa en los colegios privados, como tal. Entonces, y son hasta interesantes esas sentencias de la Corte Constitucional. Bueno, mi coronel Caicedo, muchas gracias. Yo tengo aquí una pregunta y es lo siguiente. En alguna parte leí o escuché en este momento, que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Y también se puede presentar que la falta de respeto de los estudiantes o de algunos estudiantes con los docentes es por culpa de la actitud o la conducta de estos personajes que no tienen ni formación pedagógica y a veces no ética, ¿no? Porque además de lo de los abusos graves sexuales con niños y todo eso, también hay profesores que se van a tomar trago con los estudiantes, parrandas y un poco de cosas más. Y la otra parte que yo veo la debilidad es la pedagógica, que no hay formación. Alguna de esas leyes establece algunos parámetros, algunas normas o lineamientos para que quien va a ejercer la docencia primero tenga una formación pedagógica
o se asume de buena fe que sabe hacerlo? Mi coronel, mire, en tratándose de temas de educación pública, eh, hace unos años atrás, hace unos varios años atrás, los docentes o los profesores, como le decimos normalmente, salían con las vacaciones de los estudiantes. El estudiante salía el 1 de junio y entraba el 18 de julio y ellos también salían. El profesor salía, los estudiantes salían el 10 de noviembre y entraban el 1 de febrero y ellos salían. Eso se acabó. Y se acabó por el tema, una por el tema laboral y el tema de las vacaciones, pero el otro precisamente por el tema de formación. Los profesores, mientras los estudiantes están descansando, están recibiendo formación permanente en temas de docencia, en temas de educación, en temas de ética, como tal. Se lo digo porque en un principio manifesté, soy normalista, me hablo constantemente con mis compañeros en el chat, tengo un hermano y una cuñada que todavía son profesores y mantienen al tope en ese tema de la formación permanente. Entonces, es decir, formación no falta en materia de pedagogía, en materia de ética y en materia de orientación educativa. Es lo que hay. Lo que pasa es que a veces el tema, eso se viene arrastrando desde hace rato, el tema de la falta de respeto, digamos, por las personas, por la edad, por el cargo, por la dignidad como tal. Y eso se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Ya hoy en día, por ejemplo, ya a los profesores, pues no le dicen profesor, sino le dicen por el nombre. Y yo recuerdo que la formación de uno era el ser respeto y decir profesor, ¿no? Cuando más profe. En otro tanto, por ejemplo, todavía se sigue en las facultades de Derecho al profesor dirigirse como doctor, pero pues en las otras áreas le dicen por el nombre o le dicen profe. Entonces, eso ya hace parte de unos hábitos que se adquirieron y se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Ya, perfecto, muchas gracias. Y en la educación privada, donde los docentes son contratados, también tienen la obligación de recibir esa formación o eso es responsabilidad de cada quien. No, es la misma obligación porque si usted lo ve arriba, en este artículo que nosotros acabamos de leer, la exigencia es para todo docente, sea de nivel público o de nivel privado. ¿Por qué? Porque es que los escuelas o los colegios privados están sometidos a una supervisión, a una supervisión de las secretarías de educación departamental, municipal y del Ministerio de Educación. Y a ellos les exigen como tal y en esos tiempos de vacancia ellos tienen que brindarle esa formación y esa capacitación a esos profesores porque de eso depende la continuidad del colegio, ¿no? No hay que olvidar que a estos colegios les hacen unas calificaciones y se someten a unas revisiones estrictas y si no las cumplen, pues esos colegios son clausurados. Perfecto. Entonces, pasemos al artículo 69. Caicedo. Bueno, mi coronel, entonces el artículo 69 dice, se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Y ahí terminamos. Vamos por partes. Entonces, la primera parte, estamos hablando de las universidades como entes autónomos. Y esa palabra es bien interesante porque dentro de la Constitución nosotros vamos a ver que aparte de los 5 órganos autónomos que tiene el Estado colombiano tradicionales, que son los 3,
el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial, pues existen otros dos grandes que son los organismos de control y la organización electoral. Pero aparte de eso, estamos hablando de otros órganos autónomos independientes, dentro de las cuales está las universidades. Entonces nosotros tenemos también las corporaciones autónomas regionales como esos organismos que son autónomos y que tienen una independencia. Entonces, refiriéndonos específicamente a las universidades, como centros autónomos, tienen un régimen especial, pero obviamente vinculados al Ministerio de Educación Nacional. Y estamos hablando de universidades estatales, ¿no? Universidades del Estado. En lo que se refiere a las políticas y planeación, digamos, de todo lo que es la actividad del sector educativo. Entonces, estos entes universitarios autónomos tendrán pues algunas características especiales que son parte, digamos, de esa autonomía, que son una personería jurídica, que es propio de un ente que es autónomo, una autonomía académica, es decir, propia, administrativa y financiera, un patrimonio independiente, y digamos que podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le asigne esa misma autonomía como tal. Eso ha sido bueno y malo, y tiene sus bemoles. ¿Y por qué ha tenido sus bemoles? Porque a partir de ese momento y unos años después, ya el gobierno central, digamos el Ejecutivo, y también las normas, es decir, el Congreso, pero específicamente el Ejecutivo, se desentendió y le tiró la pelota a las universidades y le dice, ustedes son autónomas, ustedes tienen la capacidad de conseguir su propio presupuesto. Y pues adivinen de dónde consiguen el presupuesto, pues de los estudiantes. Y Claro. entonces por eso nosotros vemos a veces que independiente de que sea por declaración de renta, hay algunas situaciones muy particulares que conllevan a que ellos adquieran ese presupuesto para poder continuar, digamos, trabajando como lo venían haciendo antes. Pero eso conlleva a situaciones terribles, que es la segunda parte o la tercera parte de este artículo, porque es que en eso es lo que estamos fallando. Porque dice el tercer inciso, dice, el Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. Por un lado le está diciendo, oiga, ustedes son autónomas, miren a ver cómo hacen ustedes para que recauden su propio presupuesto. Pero por otro lado, el artículo dice, el Estado es el conjunto de instituciones, dice, garantir, y específicamente el Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, fortalecerá la investigación científica, y en eso es que estamos fallando en Colombia, no solamente en las universidades públicas, en las universidades privadas. Es bajísimo el rendimiento en temas de investigación en las universidades. Muy pocos doctores tenemos al frente de este tema en las universidades, y lo digo como testigo de sección. Yo estuve en la Universidad Militar, y no quiero decir que la Universidad Militar sea mala, es una universidad muy buena. Estuve director de posgrados de la Facultad de Derecho, y era una sola pelea para impulsar el tema de la investigación porque no había plata. Con dos doctores jóvenes pagándole en esa época, estoy hablando de hace 10 años, pagándole 3 millones de pesos a una persona preparada, hablando 3 idiomas, preparado en el exterior con doctorado, y el tema de la educación es pésima. Y lo hemos reflejado en el tema cuando se hace el ranking de las universidades a nivel del mundo. Las universidades colombianas están después del 500 para arriba, y siempre son unas cuantas universidades, de resto son malísimas en el tema de educación, malísimas en el tema de investigación, y eso es lo que le da el plus a cualquier universidad, y eso es lo que no tenemos en Colombia. Las pocas universidades como la Nacional, la Universidad de Antioquia, creo que la del Valle, privadas muy pocas como la de los Andes y otras muy pocas, desarrollan investigación, pero no al nivel que se requiere. Y nos falta muchísimo, porque eso es lo que permite que una sociedad se desarrolle en materia tecnológica y, consecuentemente, en materia económica.
porque es que los países como los nuestros en vías de desarrollo se caracterizan por exportar materia prima, mientras que los países desarrollados lo que exportan es tecnología. Entonces, en eso nos falta todavía muchísimo. Y bueno, en la última parte que viene acá, que habla de que el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso, pues se está trabajando, pues ahí empezaron con la matrícula cero en el gobierno anterior, este gobierno quiere trabajar para facilitar por lo menos en una o dos universidades esa gratuidad como tal. Existen mecanismos de préstamos de las instituciones como el ICETES que garantizan o le dan préstamos a las personas para que estudien, pero después quedan colgados durante muchos años para poder devolver ese dinero. Es decir, no existen las facilidades como tal. Y recuerdo cuando inicié este gobierno que dijo, no, vamos a condenar todas esas deudas y pasado unos meses dijo, no, no se puede. Y se hizo el de las gafas, porque es tremendamente alto esa deuda que se tiene en materia de préstamos que se hace para la educación superior, que es la que estamos hablando. Digamos que ese es en términos generales el análisis así muy somero de este artículo 69. Bueno, mi coronel Caicedo, usted nos ha repetido varias veces y es cierto, lógico, que la economía colombiana es una economía de mercado, una economía de libre iniciativa. Se pretende que el país se desarrolle porque la empresa privada es la que auspicia, como ocurrió en Estados Unidos, para su desarrollo, la investigación científica. Entonces, la pregunta es si dentro de toda esta reglamentación existe alguna normativa que fuerce a la universidad privada, que es la que tiene más posibilidades de investigar, menos trabas burocráticas, administrativas. Si hay alguna norma que la fuerce a que determinado porcentaje de su presupuesto sea destinado a la investigación científica, o eso no se puede hacer. No, Porque, pues, por supuesto que sí, es que la norma está. Y la norma establece que el componente de investigación tiene que ser alto. En este momento no recuerdo, es decir, no en materia económica, ¿no? Pero sí en materia de lo que es la actividad del proceso, porque hay tres niveles, ¿no? El proceso educativo, el proceso administrativo y el proceso de investigación. Lo que pasa es que a los docentes que son de planta, entonces le colocan las tres actividades, o sea, el nivel educativo, el nivel como docente, el nivel administrativo y el nivel de investigación, y se revientan como tal. Es decir, en aras de economizar como tal, en términos de plata, en términos de dinero como tal. Em, pero falta es más exigencia. O sea, si ustedes han visto, yo he repetido cantidad de veces que que el problema grande es el del nivel de exigencia que tiene el Estado a través del órgano ejecutivo para que eso se cumpla. Y también es del tema económico. Porque si nosotros tuviéramos un buen nivel de investigación, eso redundaría en empleo, redundaría en tecnología y en el cambio del sistema de commodities a tecnología, que es un cambio bastante grande. Y eso es lo que nos permitiría ejercer un desarrollo económico, pero sobre todo en educación, en principios y democracia. Pero eso no le interesa a los políticos. Eso no le interesa. Lo que le interesa es mantener el statu quo para poder mantenernos en las mismas. y mantenerse en las más serias. Muchas gracias. Eduardo Patiño levantó la mano. Caicedo. Gracias, coronel. Para el coronel Caicedo, es lo siguiente. Sí, referente al presupuesto en cuanto a la educación superior, sucedió un fenómeno en tiempos de la administración Uribe Vélez, que dijo que él enviaría un presupuesto muy grande a las universidades públicas, pero después no volvería a enviar más. Entonces, les dijo a las universidades públicas de que ya, acorde con la descentralización política que promueve la Constitución, entonces las universidades públicas tendrían que valerse de sus propios recursos para obtenerlos y, por ende, acumular más recursos. Entonces, eso fue un trauma dentro de las universidades públicas y entonces lo que dicen, especialmente muchos sectores
expertos y analistas en el campo educativo, es que lo que lo que se está dando es una exclusión a las personas de estratos bajos, porque no tienen las oportunidades para ingresar a la educación pública porque les están elevando la matrícula. Y es una realidad que se refleja en las universidades públicas regionales. Entonces, están diciendo que es un despotismo neoliberal pues, de ese sistema neoliberal o capitalismo salvaje, como dicen ahora, porque se está perdiendo mucha oportunidad y entonces no hay la oportunidad de los estudiantes de bajos estratos para poder ingresar a la educación superior pública. Y ese fue uno de los factores de los paros y los disturbios del año 2021. Ese también fue uno de los factores que pues, se quejaban. Era que es por la educación falta de oportunidades. Entonces están diciendo que se está llegando al mismo modelo que se ha hecho en Chile, y en Chile también han tenido que hacer modificaciones al respecto, porque, es decir, solamente las élites en ese país tenían derecho a la educación. Entonces, dicen que estamos por el mismo camino. No sé qué piensa el coronel. Y la otra pregunta es respecto, por ejemplo, a modelos educativos, como por ejemplo lo que hay en Estados Unidos, Europa, en varios países de Europa y en Japón, que son modelos de educativos competitivos. Por ejemplo, en Japón, desde que están pequeños, desde el preescolar les enseñan, los ponen a concursar a hacer un edificio, por ejemplo, con los recursos que tengan, y entonces a ser bien competitivos, y entonces, esa educación es de la que predomina en esos países. Yo lo que no entiendo por qué aquí en Colombia no hay una educación con un enfoque competitivo, porque si hubiera ese enfoque, pues habría nuevas generaciones con una mentalidad empresarial más competitiva que le haría contrapeso a los monopolios empresariales del país, porque aquí lo que predomina dentro de nuestro país, y no solamente aquí, sino en América Latina, es los monopolios que practican la competencia desleal hacia sus empresas competitivas o sus competencias. Muchas gracias. Bueno, en relación con la primera pregunta, digamos, estoy totalmente de acuerdo y lo manifesté anteriormente. Aquí hay una ambivalencia bien grande en el artículo 68. Por un lado dice, se garantiza la autonomía universitaria y se garantiza la investigación científica de las universidades. Entonces, está diciendo, bueno, ustedes son autónomas e independientes, vuelvo y lo repito como lo dije en un principio, pero ¿de dónde van a sacar la plata las universidades como tal? Eh, Hasta donde yo sé, no han venido desarrollando actividades relacionadas con investigación científica con empresas, que esa podría ser un soporte económico para las universidades como tal, sino ellos, digamos, lo recolectan de las personas como tal, es decir, de quienes se van a servir de la educación, es decir, de padres de familia y de los estudiantes que van a ir allá que tienen que pagar de acuerdo con la declaración de renta. Es decir, no existe. Si ellos hicieran esos convenios, porque tampoco hay voluntad también del sector empresarial como tal, para hacer esos convenios en el tema de investigación científica como tal, para garantizarle que ingresen y poder dar, digamos, esa gratuidad a los estudiantes, porque si no le corresponde al Ministerio de Hacienda desembolsar para hacerlo como lo está haciendo con la matrícula cero y como lo piensa hacer este gobierno con la gratuidad que van a existir en algunas universidades, eh, eso, digamos, podría mejorar, pero entonces, ¿en qué queda esa dicotomía constitucional que estamos hablando aquí? Por un lado, autonomía y por otro lado, estamos exigiendo del Estado como tal, de las universidades. Eh, Eso en cuanto a la primera. La segunda hora se me olvidó cuál fue la pregunta. El modelo de educación competitiva que hay en Ah, otros bueno, sí, ya. En ese modelo de educación competitiva que siempre lo he dicho como tal, ¿sabe qué falta? Solamente voluntad política. Y la voluntad política para que eso se desarrolle, porque nosotros tenemos una educación tremendamente memorística, preparada solamente para ser empleados. O sea,
Las diferentes profesiones y áreas del conocimiento que tenemos en la universidad lo preparan a usted para que se emplee como tal, pero no prepara a las personas para que sean emprendedores, para que sean investigadores, para que promuevan la ciencia y la tecnología. Eso no lo hacen. Y eso sí es el verdadero nivel competitivo como tal. La Constitución lo dice, aquí lo está diciendo. El Estado fortalecerá la investigación científica, las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. Está en la Constitución. La ley establece y lo ha desarrollado. ¿Qué falta? Voluntad política para desarrollarla y ejecutarla. En la medida en que nosotros hagamos eso, se mejorará el país en todos los aspectos y niveles de las diferentes actividades sociales, inclusive hasta en el aspecto democrático y en el aspecto político, pero no interesa a los políticos. Perfecto, mi coronel Caicedo. Gracias, coronel. ¿Alguien más tiene alguna intervención en este punto? Porque el tema es que ya son las 7:41 y pues Ya queremos dejar. faltan 20 para las 8, ¿verdad? Se me ha pasado el tiempo. Entonces, como el artículo 70 es muy complejo, el tema de cultura, no queremos abortarlo. Entonces, quisiera saber si alguien del auditorio tiene alguna pregunta o alguna eh, inquietud acerca de los 3 artículos que hemos visto hoy para cerrar con ese tema. Perdón, mi coronel Adelante, Villamarín, adelante, mi mayor. yo tengo la siguiente inquietud. Las universidades están confundiendo esa garantía autónoma con república independiente. Resulta que acá en Cali yo vivo muy cerca a la Universidad del Valle. La Universidad del Valle estaba en un diciembre, estaba cerrada, pero salieron de la Universidad del Valle algunos, no sé si eran estudiantes o no estudiantes, pero salieron, vandalizaron toda la avenida y toda la parte de alumbrado eléctrico y todo eso. Yo presenté una queja ante el Congreso dirigido al presidente de la República. El Ministerio de la Educación me contestó que la universidad era autónoma y prácticamente que era república independiente. Me dirigí a la Procuraduría desconocía porque estaban en vacancia judicial y el Congreso tampoco resolvió absolutamente nada. Por último, recurrí a la Policía, Ministerio de Defensa, donde en esa oportunidad le dispararon a un helicóptero y hirieron policías y resulta que la policía también contestó que no tenía conocimiento de esa situación. Entonces, esa situación de las universidades, no solamente acá la del Valle, sino las universidades a nivel nacional, especialmente por las universidades públicas, hasta dónde se les puede permitir esa situación que se viene presentando a toda hora en contra de la fuerza pública y donde la fuerza pública no puede intervenir y hacen los desmanes y hacen lo que nosotros vemos tanto en Bogotá, en Medellín, en Cali, etcétera. Muchas gracias, es la inquietud. Mi mayor Mendoza, eso es muy diferente, o sea, no tiene nada que ver el tema de la seguridad ciudadana, el tema del orden público con la autonomía universitaria. El tema de la autonomía universitaria es para efectos administrativos de autonomía propia para poder dar una buena educación. Y el tema de que salgan unos estudiantes a lanzar piedras y a dañar bienes públicos y bienes privados hace parte de la seguridad y del orden público que le corresponde a la fuerza pública y a los alcaldes como primeras autoridades administrativas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, en absoluto como tal. Y para eso deben iniciarse las respectivas investigaciones penales cuando se producen daños en bienes ajenos, bienes públicos y privados. Eso no tiene nada que ver con la autonomía
universitaria que habla de la Constitución política, mi mayor. Bueno, mi coronel Garzón y mi mayor, muchas gracias. No sé si alguna otra persona o el silencio administrativo nos indica que llegamos al cierre. Bueno, parece que, como dicen ustedes los abogados, mi coronel Caicedo, silencio administrativo indica aceptación tácita. Entonces hemos hecho un ejercicio interesantísimo en el día de hoy, que fue mirar los artículos 67 sobre la educación, 68 y 69 que son complementarios. Son tres artículos que, como vemos, tienen una cantidad de leyes de la República que los han reformado, modificado o complementado con sus respectivas sentencias de la Corte Constitucional que se pueden consultar en el doctor Google o en los documentos que produce la Corte. Hemos aprendido cosas muy interesantes hoy. Como dice mi coronel Caicedo, esto es un barrido, pero nos trae siempre el mensaje que tanto reiteramos, es que la organización del Estado está fundamentada en la carta política que nos rige. Y de manera increíble, lo hacemos siempre como política constructiva en la Fundación. Muchas personas quieren participar en política y no conocen la Constitución, y además de que no la conocen, tampoco se interesan o no les interesa conocerla, porque de la Constitución, como nos lo ha explicado muy bien mi coronel Caicedo, se derivan los códigos y las leyes de la República. Y de las leyes se derivan los decretos y las resoluciones. Eso tiene su nivel y sus escalas. Y si no entendemos eso, las personas que desean participar en política, ¿cómo van a gobernar si desconocen las líneas? Eso es como si un sacerdote se fuera a hablar de la religión católica sin conocer la Biblia. Más o menos es el mismo, los catecismos, la misma comparación. O como si un militar o un policía va a emplear las armas y medios que tiene para el cumplimiento de la misión y ni siquiera sabe cómo se operan ni en qué, ni para qué se utilizan en cada ámbito de la situación en la que está inmerso. Entonces, insistimos en eso porque pues el video queda grabado, afortunadamente los 18 anteriores están grabados y están en la página de la Fundación para que los consultemos de vez en cuando tengamos dudas, y también para que miremos en este documento las leyes y las sentencias que los complementan, los derogan, los modifican, los transforman, etc. Pues mi coronel Caicedo, muchísimas gracias a usted por su gentileza de siempre, y entonces le pedimos que la próxima semana también nos acompañe con la ilustración, y esperamos que entre todos hagamos el esfuerzo para atraer más personas, porque insistimos una y mil veces, para poder gobernar hay que conocer la carta política o la carta de navegación. Para manejar el buque en el mar hay que conocer mínimamente la carta de navegación para saber las indicaciones. No sé si usted tenga algo para decir, mi coronel Caicedo, para el cierre. No, mi coronel, muchísimas gracias. Sí, esperando seguramente por lo que se está iniciando el año y unos vienen de vacaciones, entonces esperando que lleguen más personas para la próxima, y con mucho gusto estamos disponibles para seguir con el análisis constitucional. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel Diego Caicedo. A todos ustedes una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo, y nos vemos mañana en un par de actividades nuevas de la Fundación, como todos los días. Feliz noche para todos. Buenas Gracias. noches, mi Muchísimas coronel. gracias. Mucho Un para abrazo. todos. Gracias. Gracias, coronel. Feliz noche para todos. Descansen.